Hola, soy Abel Reboredo, socio fundador de Reboredo Abogados, un estudio jurídico enfocado en brindar protección legal a empresas tecnológicas. Y esta es la primera edición de What's New On, sobre protección de datos personales. Recientemente, la Autoridad de Protección de Datos Personales ha presentado un documento denominado Criterios Interpretativos Relevantes de Opiniones Consultivas e Informes Jurídicos, del 2022 al 2024. Este documento es un compendio de criterios interpretativos que buscan absolver las legítimas dudas que surgen desde las entidades de la administración pública en el cumplimiento de sus funciones y también de los propios titulares del derecho en el trámite de su ejercicio. Este documento sin duda incluye información de valor para las empresas que realizan tratamiento de datos personales. Sin embargo, tenemos que hay una opinión consultiva que no ha sido incluida en el mismo, la número 014-2024, respecto a la validez del primer contacto para solicitar consentimiento para el uso de datos personales con fines publicitarios. Para entender el análisis realizado por la autoridad, se debe considerar lo siguiente. En primer lugar, todas las personas tenemos el derecho a la protección de nuestros datos personales. A esto se le denomina el derecho de autodeterminación informativa. Este derecho se encuentra regulado por la Constitución y por la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento. Este marco normativo es el que establece los principios, las responsabilidades y obligaciones que deben respetar los titulares de los bancos de datos, es decir, toda persona natural o jurídica que mantiene bancos de datos personales. En este marco también se establecen principios, siendo uno de los más importantes el principio de consentimiento, que dispone que para el tratamiento de los datos personales debe mediar el consentimiento de su titular. Esto significa que los datos únicamente pueden ser objeto de tratamiento con consentimiento del titular, salvo que exista una ley en contra, debiendo este consentimiento ser libre, previo, informado, expreso e inequívoco. Esta obligación debe ser cumplida tanto por los responsables del tratamiento de datos como por los encargados. Es decir, solo se puede realizar el tratamiento previo consentimiento del titular de los datos personales, salvo las excepciones contenidas en el artículo 14 de la Ley de Protección de Datos Personales. En anteriores oportunidades, la Autoridad de Protección de Datos se pronunció señalando que la obtención del consentimiento previo no significa la prohibición absoluta de contacto, dado que dicha prohibición haría imposible obtener el consentimiento. Por lo tanto, el primer contacto con el titular del dato debe estar orientado a obtener su consentimiento. A esta figura se le denomina el primer contacto. Para encontrarse dentro de la legalidad, los datos para este primer contacto deben haber sido obtenidos de fuentes accesibles al público y de una manera lícita. Además, en caso el titular del dato personal no otorgue su consentimiento para el tratamiento, no deberá ser contactado nuevamente. Asimismo, la autoridad también señaló en resoluciones previas que la finalidad del primer contacto es obtener el consentimiento para el tratamiento con fines de publicidad o prospección comercial, es decir, para ofrecer bienes y o servicios de forma general y no necesariamente para cada producto o servicio. Por lo tanto, una persona jurídica que ofrece varios bienes y servicios a personas naturales que ha obtenido datos personales de forma lícita, podrá tratarlos una sola vez para obtener el consentimiento de los titulares y así poder usar dichos datos para publicidad o prospección comercial de forma general. Así, en caso de no otorgar el consentimiento, el titular no podrá ser contactado nuevamente. Por lo tanto, debe quedar claro que no se trata de un primer contacto por producto o servicio, sino por finalidad, que en este caso es la publicidad o prospección general de los bienes y o servicios que ofrece la persona jurídica o natural responsable del tratamiento de los datos personales.
Esta solicitud de consentimiento en el primer contacto debe cumplir con las características establecidas en la Ley de Protección de Datos Personales, por lo que se debe informar al titular del dato sobre las características del tratamiento que en el futuro se le dará a su información. Ahora bien, actualmente se encuentra en discusión la aprobación del proyecto de ley número 2942, que fue aprobado por el Congreso de la República y que tiene por objeto modificar el artículo 58 de la Ley de Protección y Defensa del Consumidor, referido a las llamadas con objetivo publicitario. Este proyecto ha sido observado por el Ejecutivo. Por eso, tenemos que tener en cuenta que hasta el momento es válido un primer contacto cuando se han obtenido los datos de forma lícita para solicitar el consentimiento para el uso de datos personales con fines publicitarios. Dicho consentimiento también debe ser previo, expreso e informado. Para esta última característica, se recomienda seguir los lineamientos de la guía sobre la observancia del deber de informar. Eso es todo por hoy. Escríbenos para ver qué otros temas te interesan que tratemos en relación al mundo de la privacidad y la protección de datos personales. Gracias.